Seguimos conversando con el economista César Barreto. César, teniendo en cuenta el tratamiento parlamentario del proyecto de presupuesto general de la Nación para el ejercicio 2025, ¿cuál es tu expectativa en líneas generales? Siempre se tiene cierto temor de cómo el Congreso puede ir manipulando, por decirlo de alguna manera, el proyecto del presupuesto. Y ahora creo que se tiene una presión adicional teniendo en cuenta de que ya tenemos el grado de inversión y creo que eso aumenta mucho más la visibilidad de lo que hagamos nosotros con un proyecto de presupuesto general de la Nación. En líneas generales, ¿te parece de que esto podría correr sin muchas variantes de lo que sería el proyecto del Ejecutivo? ¿Ves algún tipo de riesgo justamente en el manejo político, entre comillas, del presupuesto? Si nos guiamos por lo que ha sido en los últimos años, yo creo que la vigencia de la ley de responsabilidad fiscal desde el 2014 en adelante ha mejorado sustancialmente el enfoque del parlamentario. Creo que ya han pasado, este ya es el tercer congreso más o menos, que está manejando el presupuesto dentro de la vigencia de la ley de responsabilidad fiscal, y yo tengo que reconocer que ha mejorado sustancialmente. Ellos han respetado lo que ellos mismos aprobaron en aquel momento con un consenso muy grande. Han respetado en gran medida los topes que están y el procedimiento nuevo que está previsto en la ley de responsabilidad fiscal, ¿verdad? Si me guío por eso, yo diría de que el Congreso en general va a respetar el presupuesto que ha enviado el Poder Ejecutivo, que refleja las prioridades del gobierno y refleja la mejor estimación de los ingresos que podemos tener para el próximo año. Entonces, si los recursos son limitados, no podemos gastar más que lo que estamos estimando que vamos a recaudar. Entonces, lo que queda ver es cómo distribuimos la plata que vamos a tener en adicional. Y ahí en general, si uno ve de que el gobierno tiene, el Partido Colorado por lo menos tiene una mayoría importante en ambas cámaras del Congreso, y uno tendería a pensar de que van a respetar en gran medida lo que propuso su propio gobierno. Digamos, no deberíamos de ver grandes cambios en este sentido, ¿verdad? No solamente por el hecho de que venimos con una trayectoria de que el Congreso ha manejado bastante bien en los últimos años este tema, y a eso se suma el hecho de que hoy hay una mayoría importante del Partido Colorado en ambas cámaras. Entonces, eso da una buena perspectiva, por lo menos. Estamos en el mes de septiembre hoy. eh, a mediados de diciembre más o menos tiene que salir el presupuesto, y yo esperaría que salga un presupuesto bastante alineado con lo que presentó el Poder Ejecutivo, y un presupuesto razonable, sin grandes variaciones ni ampliaciones que puedan dificultar la gestión en el transcurso del próximo año, ¿verdad? Es más, hay que tener mucho cuidado en este presupuesto porque los precios de nuestros productos de exportación han caído, especialmente el de la soja, que es el principal, digamos, que está impactando incluso este año los ingresos de divisas del país de manera importante. No vemos que los precios vayan a modificarse el próximo año, van a seguir con precios relativamente bajos, ¿verdad? Tenemos la espada de Damocles encima de que no sabemos cómo va a venir el fenómeno de la niña en el periodo de desarrollo de las plantaciones de soja entre diciembre y enero, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque si viene una sequía muy fuerte, le va a afectar mucho la economía el próximo año, y para eso hay que tener un presupuesto bastante acotado, para evitar que el presupuesto fiscal se convierta en algún problema adicional del que ya vamos a tener, y que eventualmente se pueda convertir en un inicio de mitigación, digamos, del impacto negativo que pueda haber una sequía el próximo año. Entonces, eh, si miro la historia, el comportamiento de los parlamentarios ha sido bastante prudente en los últimos años. Yo espero que eso se mantenga más aún en este caso en que el gobierno tiene mayoría en ambas cámaras, ¿no? Y justamente ese equilibrio, César, es fundamental si es que Paraguay aspira, de hecho que lo hace, lograr el grado de inversión con las otras calificadoras que todavía no dieron ese visto bueno a Paraguay. Indudablemente, ellos están observando, también están seguramente recalculando todas sus evaluaciones debido al hecho de que la Moody's dio el grado de inversión recientemente. Entonces, eso como que condiciona un poco el resto, y tienen que revisar, seguramente están revisando a profundidad todos sus parámetros, todos sus propios criterios y toda su evaluación, digamos. Y estos detalles son importantes porque la capacidad del pago del país está muy afectado por la forma en que
se apruebe y se gestione el presupuesto en cada uno de los países. Y todo el mundo sabe, y la calificadora también, que en el caso de Paraguay las atribuciones parlamentarias en términos presupuestarios son muy amplias. Entonces, si bien el Poder Ejecutivo puede ser muy prudente en la forma que maneja y prepara los presupuestos, si el Congreso de repente hace ampliaciones muy grandes de manera irracional y sin prever los ingresos, obviamente eso podría afectar la evaluación que nos hacen e incluso lo que nos dieron grado de inversión podrían retroceder si es que ven cambios muy sustanciales en la forma en que el Congreso maneja este tema. Entonces, estamos ahí en la lupa, todos los años en adelante vamos a estar en la lupa en este tema. De vuelta repito, si yo miro la conducta que han tenido los parlamentarios en los últimos, del 2014 para acá, en los últimos 10 años, eh, previo al 2014 fue una historia muy distinta, pero del 2014 para acá creo que el manejo ha sido bastante responsable. No, no puedo decir que el Congreso ha sido irresponsable en estos años. Incluso en la pandemia, la responsabilidad del Congreso paraguayo ha sido muy superior al de los países de la región porque hemos acotado mucho lo que podemos hacer en términos de apoyos fiscales para mitigar los efectos de la pandemia, por ejemplo, ¿verdad? Lo hemos hecho bien, pero dentro de la capacidad que tiene el Estado paraguayo de poder enfrentar ese tipo de cosas, ¿verdad? Yo creo que eso es algo bueno, yo espero que se mantenga, ojalá. Este es un congreso nuevo, ¿verdad? Obviamente los congresos se van renovando gente, nuevos parlamentarios que entran, que tienen menos experiencia, muchos de ellos tienen muy poca visión de Estado. Yo espero que los más experimentados y los propios funcionarios del gobierno, del Poder Ejecutivo, puedan explicarle la relevancia que tiene este tipo de cosas, ¿verdad? Pero en principio yo tengo la expectativa de que va a salir algo positivo y que vamos a ratificar la forma en que estamos manejando los presupuestos en estos años, ¿verdad? Esa es la expectativa que tengo. Ojalá tenga razón y eso nos va a ayudar en esa evaluación que va a hacer la Fitch y la Standard Poor's respecto al grado de inversión también, que lo van a hacer justamente en los próximos meses. César, a mediano y largo plazo, tal vez la gran expectativa, y entiendo que hay grandes posibilidades de que así sea, es que la convergencia fiscal o este camino de convergencia fiscal planteado por el gobierno actual pueda cumplirse ya en los próximos años, retomar justamente lo que establece la ley de responsabilidad fiscal. Posterior a eso, cuando lleguemos a ese punto, César, ¿te parece que hay algunas cuestiones otra vez que ajustar sobre los parámetros de esa legislación? Hay cuestiones que de repente pudieron haber quedado un poco desfasadas, entre comillas, con el paso del tiempo. Sí, nuestra ley es buena porque es sencilla, es simple, es muy fácil de controlar su cumplimiento, ¿verdad? Hay otros países que tienen modelos un poco más complejos, que requieren más rigurosidad técnica, digamos, para evaluar si es que uno lo está cumpliendo o no lo está cumpliendo. El modelo chileno es uno de ellos, que se basa en un régimen de balance estructural. Como el balance estructural es algo no observado, hay que estimar y hay que hacer estimaciones y eso por ahí países con una trayectoria institucional muy fuerte, obviamente que ellos tienen la credibilidad como para poder sostener ese tipo de cosas. Nosotros en Paraguay nos falta algo en ese sentido todavía, pero es importante, por ejemplo, la incorporación de un consejo fiscal independiente, una buena práctica que pueda ayudar a darle más previsibilidad y credibilidad a las estimaciones de ingresos y a los presupuestos plurianuales, ¿no? Ahí y podemos incorporar cuestiones de mejorar la parte cíclica del manejo del presupuesto, que si bien nuestra ley lo tiene incorporada, que en años malos, digamos, el déficit podría ir hasta el 3%, pero la ley no prevé por cuánto tiempo o en cuánto tiempo hay que volver de ese 3% al 1,5%. Hay que prever ese proceso de cómo se hace para que sea muy transparente, porque es muy fácil salirse del 1,5%, pero la vuelta vimos en estos años que es muy complicado. Entonces, el compromiso es como que hay que ratificarlo todo el tiempo y yo he criticado mucho, de hecho, este proceso de convergencia. Yo hubiera esperado una convergencia más rápida, incluso entendiendo que el escenario era difícil, pero para mí era importante que nosotros seamos conscientes de que no es que porque tengamos margen fiscal nosotros ya podemos hacer una convergencia de 20 años, ¿verdad? Yo critiqué mucho eso, yo hubiera esperado una convergencia más rápida, pero no fue así, digamos, ¿verdad? Soy realista y entiendo que la situación no fue así, pero finalmente creo que el gobierno actual, especialmente el ministro de Economía, Carlos Fernández, está muy comprometido con eso. Yo creo que él va a cumplir en esta oportunidad
al 2026, ¿verdad? Ahí podríamos revisar algunas cosas y mejorar nuestro diseño institucional en este sentido. Yo apoyo eso. Creo que podemos mejorar y desde ahí en adelante veremos si es que tenemos la capacidad de gestionar un modelo más flexible, porque este modelo muy rígido, que te pone límites muy estrictos, ¿verdad? Pasar a un modelo muy flexible requiere más responsabilidad, requiere más institucionalidad, requiere más conciencia y más consenso en términos institucionales entre los distintos poderes del Estado para poder gestionarlo y mantener la credibilidad en el régimen, ¿verdad? Pero veremos, yo estoy abierto, yo creo que hay que hacer alguna mejora en este sentido. César, te agradecemos muchísimo el tiempo y el análisis. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por la invitación.